Entonces, reinicio. O sea, esta expresión que está aquí, podemos ver una expresión de tipo cuadrática porque tiene algunos términos elevados al cuadrado, otros que están en forma lineal. Aquí hay un término de multiplicación de x por y, ¿sí? Bueno, en general esta es una expresión que tiene que ver con un tipo de figuras llamadas las cónicas, que vamos a estudiarlas hacia el final de este capítulo, ¿verdad? Así que en la clase de hoy no nos vamos a centrar especialmente en las cónicas. Vamos a ver si una introducción, pero vamos a desarrollar algunas habilidades que necesitamos para sobrevivir el capítulo de las cónicas. Bueno, ahora, ¿por qué se llaman cónicas? No sé si ustedes, bueno, ya conocen la historia. Voy a dibujar un cono. Ah, el cono entero, más o menos así. ¿Ya? Pues bueno, este es un cono, el cono entero, que normalmente pensamos que el cono es como la mitad, bueno, ahí hay un cono. Ahora ustedes imaginen que, o sea, que estuviera hecho de plastilina y vienen con un machete y le dan un corte, ¿sí? Entonces hay varias formas en que puede ocurrir ese corte. Digamos que usted justo le da un corte horizontal, ¿sí? Entonces ahí en la sección del corte se va a formar una figura, ¿sí? Esta figura, cuando usted la ve de frente, pues se da cuenta de que se trata de un círculo. Ahí está el cono, cómo estaría cortado, ¿no? Parece una Pokéball. Digamos, ¿no? Lo vemos desde arriba y lo que vemos es aquí, ¿no? La base del cono, este es el lugar donde ocurrió el corte. Y bueno, pues este lugar es un círculo. Ya, resulta que el círculo tiene una ecuación de este tipo, ¿sí? Esto lo van a ver obviamente en los capítulos que siguen, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de un círculo. A ver, déjenme sacar uno de los apuntes. Un ejemplo de un círculo. A ver, aquí tengo uno. Circunferencia. A ver, aquí tengo un ejemplo, que es este de aquí. X al cuadrado más y cuadrado. Bueno, sí, cuadrado, más y cuadrado, más 4x, menos 2y, menos 4 igual a 0. Ya, ese es un ejemplo. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Un ejemplo de una ecuación que corresponde a un círculo. Sí, como pueden ver, en este caso A vale 1, el coeficiente, ¿no? Aquí el coeficiente B vale 1, C vale 4, D vale menos 2, la E vale 0 porque no hay X por Y. Ahí está, la F, bueno, pues está 1. O sea, ya veremos por qué se trata de un círculo y qué es lo que podemos hacer con él. Bueno, pero es como decir, uno de los tipos de figuras que hay cuando uno le hace un corte a una cónica. Ahora, pero ese no es el único modo en que podemos hacer un corte a a un cono, porque nosotros hicimos el machetazo así, ¿no? Pero bueno, supongo que podemos darle un machetazo en modo inclinado, pero digamos que justo hacemos en modo paralelo a uno de los lados, vamos a hacer así.
Tiramos el machete así. Ahí se va a formar otra figura más o menos. Sí, está feo. Bueno, mi dibujo está feo. Bueno, este tipo de figura que se forma es lo que se conoce como parábola. Era aquí círculo. Y esta figura de acá se conoce como una parábola que tienen por lo general una forma. Es una figura abierta, realmente no es una figura cerrada como el círculo, que tiene un perímetro finito. La parábola en realidad esto, se va abriendo para el infinito así, cada vez más y nunca se cierra. Bueno, las parábolas son interesantes, así como el círculo tiene un punto muy importante, pero que no es parte, ¿no? O sea, la circunferencia tiene un punto que se conoce como el centro, ¿no? Ese es el punto para poderla dibujar. Sí. Ahí está el centro. La parábola tiene un punto importante también que se llama foco. Vamos a poner aquí. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Bueno, la parábola tiene una propiedad muy interesante de que, digamos, ¿no? Que imaginemos que estuviera hecho como de espejo, algún material que refleje las cosas, y uno puede venir con un puntero láser, ¿no? E iluminar la parábola. De todo lo que llega y se refleja en la parábola por el lado de adentro, todo lo que llega a la parábola se refleja en la parábola y siempre va hacia el foco. No importa cómo usted apunte, digamos, con un puntero láser, ¿no? Puede venir a lo mejor así. Pero todo, a pesar de que llegue en diferentes direcciones, la parábola tiene esa característica de que todo aquello que llega y se refleja en la parábola va y se refleja hacia el foco. Por eso es que ustedes conocen las antenas de televisión satelital, son antenas parabólicas, saben decir, ¿no? Las antenas para recepción, transmisión de internet satelital también, son antenas, parecen un plato, ¿no? Sí, bueno, ahí está exagerada la forma, pero sí, parecen como un plato y esas antenas son parabólicas justamente para aprovechar esa propiedad. ¿Sí? Ustedes ven la antena de, por ejemplo, de algún internet satelital, ¿no? Parece un plato, pero ahí en medio sale una estructura que debe llegar al foco, ¿no? Y justo en el foco, se ve bien, justo en el foco ponen los circuitos electrónicos que receptan la señal, ¿sí? Aprovechando esa propiedad, ¿no? La antena se encarga de recoger las señales que vengan de todas partes. Pero como la parábola tiene esa propiedad de que todo lo que refleja va hacia el foco, entonces justo en el foco deben poner el asunto de el circuito que recepta la señal de internet o la señal de televisión satelital, etcétera, ¿no? Porque todo está yendo hacia el foco y todo se concentra allí en el foco. ¿Sí? Pero bueno, ese es uno de los tipos de figuras que se forman, lo que dicen la sección cónica, o sea, darle un corte a un cono, en este caso, un corte paralelo a los lados del cono, produce una figura de parábola. Ahora, entre estos dos extremos, porque está el círculo, que es horizontal, y la parábola, que es paralela a uno de los lados,
Puede haber un corte así intermedio. Imaginemos que venimos con el machete, hacemos el corte así. Entonces ahí se va a formar otra figura que sí, no será como el círculo, pero tampoco será como la parábola, no se forma algo de este tipo. Esa figura que conocemos como elipse, sí tiene una forma, a ver, voy a dibujarla aquí. Como si fuera un óvalo, no sé. Sí se vería el corte, ya visto de frente, ¿no? Una forma ovalada. O sea, la elipse. Bueno, la elipse también tiene unas propiedades interesantes, porque si no, no estuviéramos estudiando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero las propiedades de la elipse, así como la circunferencia tiene un centro y la parábola tiene un foco, la elipse tiene dos focos. Voy a dibujar de nuevo. A chuecos. A ver. Ya, tiene dos focos. Este es el foco uno, el foco 2. Y también tiene una propiedad parecida a la de la parábola, ¿no? Si usted se para en el foco uno, digamos que usted construye un cuarto, ¿no? Con forma de elipse. Usted se para en un foco y empieza a hablar, a las ondas de sonido se van a reflejar en las paredes y terminan en el otro foco. Digamos que aquí, va por aquí y termina acá. Y viceversa, ¿no? O con el puntero láser, si la elixir tuviera unas paredes hechas de espejo, ¿no? Y apunto a una pared y se refleja al otro. No importa en qué ángulo suceda, ¿no? Puede ser así. Es como en el monumento de la rotonda del malecón. Hablas en un extremo y se escucha clarito del otro. Sí, sí, justo es ese tipo de fenómeno. Yo, por ejemplo, no sé si habría que ver los planos del monumento, porque como tiene una forma así media redonda, a lo mejor se trata de una elixir. Pero sí, ese es el fenómeno que ocurre. Usted podría hablar bajito, sí, pero como todo se va a concentrar en el otro foco, una persona en el otro foco va a escuchar bien clarito todo, tal como ocurre en el monumento del malecón. Sí. Y entonces, sí, se puede, eh, hay modos de dibujar un elixir, ya que parece que fuera un círculo con dos centros, ¿no? Suena chistoso, pero sí, no son dos centros, sino dos focos. Pero como los griegos dibujaban, ¿no? Clavaban dos estacas en la tierra, ¿no? Digamos así. Y luego venían con una especie de cuerda que hacían las veces de compás. Clavan dos palos así en la tierra. Luego vienen con una cuerda. La cuerda va a ser el compás. Claro, digamos, ustedes empiezan a estirar la cuerda y a dibujar la elixir. Esa, esa la tensan y ahí empiezan a dibujar. Entonces, claro, va formándose todos estos puntos.
como tener un compás con dos centros, ¿no? Aquí están los dos centros, la cuerda la estiran y empiezan a hacer el dibujo con la cuerda estirada. Ahí pueden, seguramente se forma un elixir, que tiene la característica de la elixir. Así es como los griegos dibujaban las elixires y bueno. Y existe una última figura de la cónica, que cuando usted le da el machetazo completamente vertical, ¿sí? Claro, ahí ya hace el corte en dos lugares, en la parte de acá y en la parte de aquí. Entonces se forma una especie de figuras. A eso lo vamos a llamar hipérbola. Y la forma de la hipérbola, voy a hacer el dibujo por aquí. Tiene dos mitades, porque hay una parte aquí arriba y otra parte acá abajo. Más o menos así. La hipérbola también es una figura abierta, como la parábola. Dice, hipérbola. Hipérbola. Sí, también es una figura abierta, o sea, esto sigue al infinito, así, y nunca se cierra, o sea, va abriendo cada vez más y de allá lo mismo. También tiene dos focos. Y también tiene unas propiedades así medias raras, ¿no? Pero ya no son de reflexión, así que en la hipérbola más o menos creo que es así, ¿no? Así como la distancia de este punto a este punto, yo le resto la distancia de este punto a este punto y sale siempre un número constante. Sí, y esa propiedad es un poco más, o sea, como que no se le ha encontrado algo tan aplicado en la realidad como uno enseguidita relaciona el fenómeno del elipse con lo que sucede en la rotonda en el malecón. O uno piensa en las parábolas y uno piensa en las antenas parabólicas, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, sí tienen aplicación, obviamente, solo que la hipérbola es un poquito más complicada, no, no complicada, es diferente la forma de explicarla que las otras. En todo caso, o sea, resulta que como todas vienen de la misma figura, porque todas vienen del cono, resulta que todas tienen esta ecuación, ¿sí? Ya cuando ustedes entren en la clase teórica a hablar sobre las cónicas, obviamente hay modos de distinguirlas, ¿no? De qué cónica se trata, y hay un modo también más fácil de graficarlas. Hoy día vamos a hacer un poco de eso, pero nos vamos a centrar exclusivamente en la circunferencia para ir poco a poco practicando las habilidades que necesitamos. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, hay trucos que cuando ahí uno lee la parte teórica, le dicen, por ejemplo, que sí, que cuando el coeficiente de x cuadrado es igualito al coeficiente de b cuadrado, se trata de una circunferencia. Que cuando el coeficiente del x cuadrado es diferente, pero del otro, del y, una y, perdón. X cuadrado, y cuadrado, sí. Me equivoqué ahí, por favor, corrijan. Coeficiente de x cuadrado es un coeficiente de y cuadrado y y. Si estos dos coeficientes son distintos,
pero tienen el mismo signo, se trata de una elipse. En cambio, si los coeficientes tienen distintos signos, se trata de una hipérbola. Sí. Y si la ecuación solo tiene uno de ellos, o sea, digamos que solo aparece y cuadrado, pero no x cuadrado, se trata de una parábola. O también, digamos que tiene x cuadrado, pero no tiene el y cuadrado. Se- Cuando solo tiene uno de los dos, es parábola. ¿Sí? Entonces sí hay trucos así como para ver la ecuación y uno dice, ya sé de qué se trata esta figura. Sí. Ahora, obviamente, yo lo que sí les recomiendo cuando ya estén en el capítulo, que sí, traten de analizar como el profesor de la teoría les va a decir, pero si ustedes quieren comprobar de qué figura se trata, ustedes pueden ir a un sitio web, creo que ya lo he mencionado antes, que se llama Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha, ustedes van y tipean la ecuación. Por ejemplo, pueden tipear esta ecuación. Le dan Enter y el sitio les hace la gráfica y les muestra algunas cosas ahí matemáticas. Cuando ustedes lleguen al capítulo, ustedes pueden practicar así. Ustedes tratan de identificar qué cónica es con los teoremas que les va a dar el profesor o lo tratan de hacer la gráfica con las habilidades que en parte vamos a desarrollar hoy. Pero al final, cuando ya quieren comprobar, van y tipean en Wolfram Alpha y ven, comprueban si han hecho el ejercicio bien, ¿no? Esto porque está en la parte formativa. Obviamente, cuando estén en el examen, supuestamente, bueno, ahí no tienen que usar una calculadora, ¿no? Esto sería como la calculadora. Pero mientras usted esté aprendiendo, puede hacerlo, o sea, para comprobar que ha desarrollado bien el ejercicio. Ok, entonces, hay un modo fácil de dibujarla. Esto se llama la ecuación general de la cónica. Pues, por ejemplo, esa es la ecuación general de una circunferencia. O sea, ahí está en su forma general, ¿no? Pero hay otra forma llamada la ecuación canónica, me parece que es el nombre. Voy a ponerla aquí al lado. Un poquito. Ahí está la ecuación general. Voy a poner aquí al lado la ecuación canónica. Déjenme sacar el mismo ejemplo para no marear mucho. En el mismo ejemplo sería algo así. Poco. Ya, esta es la ecuación canónica que corresponde a la ecuación de la circunferencia que puse aquí. La forma canónica. ¿Por qué me interesa poder pasar de esta forma a esta forma y viceversa, ¿no? O sea, esta forma de aquí es mucho más fácil de graficar, que tiene algo así. Sería así. Porque cuando el círculo está expresado de esta forma,
Yo viendo la forma, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, que el radio, que es R, el radio será R cuadrado. Sí, por ejemplo, aquí, R cuadrado será 9, ¿no? Entonces yo despejo R y me queda radio 3. Sí. El radio. Y el centro de la circunferencia se encuentra aquí en un punto con coordenadas HK. ¿Sí? Será el centro del círculo. Entonces, claro, ahí sale mucho más fácil el dibujo. O sea, porque yo ya sé, por ejemplo, en este ejercicio, miren el centro. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que dice Y menos K, K es el centro, es coordenada del centro, ¿no? Entonces, Y menos 1 y Y menos K, entonces significa que K es 1. Aquí. Y acá, X menos H, pero acá dice más 2, entonces H es menos 2, ¿no? Para que sea X menos y H vale menos 2. Entonces, menos menos se hace más, menos por menos. Y me queda el H, el X más 2 de aquí. O sea, yo a simple vista puedo saber cuál es el centro, aquí, y puedo saber cuál es el radio, sacándole la raíz, porque esta parte de aquí es raíz, el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya sé que el radio vale 3 y que este es el centro, es suficiente para graficarla. Yo voy al plano cartesiano, hago centro en el compás, con el compás en este punto y pongo un radio 3 y puedo trazar el círculo. A ver, vamos a ver, estoy un poquito, a ver, un ratito mientras acomodo la cámara. Voy a arreglar un ratito esto. Sí, que se ve más panorámico. Ahí está. En un plano cartesiano, sí, se ve medio chueco esto. Ahora puedo dibujarlo fácilmente ubicando el centro. Vamos a ver, aquí está la ecuación. Decía el centro menos 2,1. Entonces yo voy en el plano cartesiano y menos 1, menos 2. Y ahí pongo menos 2,1. Sí, ahí. Aquí está el centro. Pongo ahí el centro del compás y con radio 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, más o menos ahí puedo trazar. No traje mi compás, pero bueno. Sí. Ahí trazo el círculo. Entonces yo, para confirmar, después ustedes tipean la ecuación del círculo en Wolfram Alpha y ven si lo hemos hecho bien o no. Entonces, la habilidad que vamos a desarrollar hoy día es cómo pasar de la ecuación
Esa va a ser la cuestión clave en este capítulo. ¿Cómo pasar de la ecuación en la forma general a la ecuación canónica y viceversa, ¿no? Si me la dan así, ¿yo cómo paso a esto? Porque puede ser que me pregunten en el examen, marque cuál es la ecuación del círculo. O si me la dan así, ¿yo cómo puedo pasar a esto? Porque cambio así es más fácil de graficar. O sea, en resumen, debemos ser capaces de pasar de la forma canónica a la forma general, de la forma general a la forma canónica. Hay una que es fácil y otra que es un poco complicada. No es tan complicada, pero eso vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, si me dan esta forma así y que yo la pase a la forma general, eso es sencillo porque, ¿cómo voy a hacer? Simplemente me toca tocar bien. Simplemente tengo que elevar al cuadrado. Esos son binomios al cuadrado. Sí. Los elevo al cuadrado. Me tocará simplificar algunas cosas. Voy a hacerlo aquí arriba. O sea, x más 2 si se ve, x más 2 al cuadrado, más está y menos 1 al cuadrado, bueno, más grande, allí. Entonces, simplemente los elevo al cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la segunda cantidad, más el doble de la primera por la segunda, ¿no? Sería 4x, más, vamos con el segundo, que sería el cuadrado de la primera cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad, más el doble de la primera por la segunda, y por menos 1 es menos y, y por 2, 2y, a 9. Dicen que ya se parece mucho más. Ahora simplemente simplificamos. Y como la forma general está igualada a 0, pues todo lo vamos a pasar a un lado para que quede igualado a 0, ¿no? Entonces aquí me queda x al cuadrado, el y cuadrado, el 4x, menos 2y, y ahí simplificamos esas constantes, sería 4 más 1, 5, y menos 9, porque pasándolo al otro lado sería menos 4, igual a 0. Y si ven cómo quedó igualito a la forma general, está aquí. O sea, pasar de la forma canónica a la forma general realmente no es difícil, simplemente hay que elevar a los cuadrados y simplificar y llegamos a esa forma. Sí. Me avisan si hay alguna pregunta. Yo creo que la parte contraria, partir de aquí y llegar allá, ese va a requerir un poco más de análisis. Así que lo voy a hacer ahí en la pizarra en blanco, lo voy a alejar. Sí. A ver, entonces me voy a cambiar de sitio. Ya. Ahora vamos a hacer el camino contrario. Partimos de esa ecuación, que es la forma general, y tratamos de llegar a la forma canónica. Y eso se utiliza un proceso que se llama completar cuadrados, que es lo que vamos a practicar. A completar.
Completar cuadrados consiste, bueno, primero agrupamos todas las X en una sola, asociamos todas las X en un solo grupo, por ejemplo así. Solo paréntesis. Y las Y las asociamos en otra parte. Y en cambio ahora las constantes las tratamos de mandar todas a la parte derecha, ¿no? Se parece un poquito más, pero no está igualito a lo que se supone que debemos llegar, que es, debemos llegar a un binomio elevado al cuadrado, y aquí todavía no está así. Ya, entonces, cada uno de esos paréntesis que hemos agrupado, las X por una parte y las Y por otra parte, a cada uno de esos debemos aplicar del proceso de completar cuadrados, que es formar el famoso trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es el binomio o el binomio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a hacer aquí para cada uno de ellos. Ya, aquí, por ejemplo, eh, tomamos el primerito que dice aquí, x al cuadrado más 4x. Sí, primero, el primer paso, asegurarme de que el coeficiente de x cuadrado sea 1. Como justamente aquí sí tenemos que es 1, ¿no? Tiene ese coeficiente 1. Si yo estoy seguro de eso, ahora yo voy a sumar aquí una cantidad que va a ser el coeficiente de x, lo elevo al cuadrado y lo divido para 4. Este coeficiente aquí. Lo elevo al cuadrado y divido para 4 y me sale un número. Sí, vamos a decir 16 para 4, me sale 4 mismo. Ese número es el que me va a ayudar a completar el cuadrado. ¿Cómo funciona? Yo voy a sumar y voy a restar ese número. Como he sumado y restado, no estoy alterando la ecuación. Porque sí, sumo 4 menos 4 se hace 0 y sigue estando la misma expresión de aquí, ¿no? O sea, no he alterado la expresión. Sí, es cierto que le sumé 4, pero también le resté 4. Así que en total no hay alteración. Pero ¿qué logro con esto? Porque es un truco. Voy a asociar de este modo. Sí. Y este es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, ahí sí puedo sacar la raíz del x cuadrado será x. La raíz del 4 será 2. Y el signo, que pongo el signo de aquí de en medio, que es más, elevo al cuadrado. Y este menos 4 que está aquí, pues lo pongo, está fuera del paréntesis, pues ahí va menos 4. Y ahora sí formé un trinomio cuadrado, un binomio al cuadrado. Sí, el cuadrado de la primera cantidad me queda este. El cuadrado de la segunda cantidad es. Y el doble de la primera por la segunda sería 2 por x, y por 2 me da el 4x de aquí. El menos 4 está aquí, ¿sí? Pero ya lo convertí en un binomio al cuadrado. ¿Y yo qué logro con eso? Esa expresión que tengo aquí va a reemplazar a esta expresión que está aquí. Entonces, en lugar de poner esto, ahora yo pongo x más 2 elevado al cuadrado menos 4. Y ahí continúo más. Y ahora sí, debo hacer lo mismo con el otro, ¿no? Como estamos aquí para practicar, pues vamos a hacer lo mismo con el otro.
hacerlo por acá, para no mezclar. Entonces, ¿en qué consiste completar cuadrados? Voy a formar un binomio al cuadrado a partir de esto, ¿no? Lo voy a hacer aquí aparte. Ya cuando ustedes tienen práctica lo hacen ahí mismo, pero bueno, mientras tanto lo hacemos aquí aparte. Entonces, y al cuadrado menos 2y. Primer paso, confirmo de que el coeficiente de y cuadrado sea 1, como aquí que es 1. ¿Sí? Luego, tomo el coeficiente de y, que está aquí en medio. Sí, aquí está, es menos 2. Y ese coeficiente yo lo elevo al cuadrado y divido para 4. Ese es aquí. Elevo al cuadrado y divido para 4. Eso me sale algo. Vamos a ver qué sale. Menos 2 al cuadrado me sale 4, dividido para 4. Esto resulta en 1. Este 1 es el que yo voy a sumar y restar. 1 menos 1. Este me ayuda a completar el cuadrado, ¿no? Pero como yo no quiero alterar la ecuación, queremos cambiarla de forma, no queremos alterarla, solamente que tenga otro aspecto. Sí, entonces yo le sumo este 1 y se lo resto, pero así, con este truco, yo puedo agrupar así, y esta parte de aquí es la que me forma el binomio al cuadrado. Sí, yo ahora puedo poner la raíz de y cuadrado, que es y, la raíz de 1, que es 1, el signo de aquí en medio. Ahora todo eso lo elevo al cuadrado, y este menos 1 que está fuera del paréntesis, menos 1. Ahora sí, si ustedes confirman, el cuadrado de la primera cantidad es y cuadrado. El cuadrado de la segunda cantidad es 1. El doble de esto por esto, ¿sí? Y por menos 1 me da menos y el doble sería menos 2y, que está justo aquí. ¿Sí? Y este menos 1 de afuera del paréntesis es el menos 1 de aquí. O sea que son igualitos. ¿Sí? Pero yo, ¿qué logro con eso? Pues que esta expresión pasa a reemplazar la expresión de aquí. Sería, ahí está. Y el resto es que paso todas las constantes al lado derecho. Me queda así. Menos 4 pasa a sumar más 4, 8, y el menos 1 pasa a sumar y me queda 9. Que es justo la forma canónica de la ecuación que teníamos, ¿no? De la circunferencia, esta es la forma general. Y esta es la forma canónica. Entonces, como pueden ver, es un poquito más laborioso, pero este tipo de cosas que es en la parte en la que uno se traba cuando uno está haciendo estudiando las cónicas, ¿no? Al menos cuando yo era estudiante y tenía en el examen o sea, tenía que estudiar cónicas también, ¿no? Entonces, realmente esta parte es la que a mí me molestaba porque hay mucho riesgo de equivocarse. Sí, o sea, la parte que me asustaba era esto, completar los cuadrados. Yo no sabía a veces cómo hacerlo, a veces me trababa. Entonces yo lo que les puedo decir es, o sea, que esto hay que traumarse ahorita, asustarse ahorita y no en el examen. O sea, lo mejor que podemos hacer es justamente practicarlo ahora y perderle el miedo ahora. Cuando ya llegue el examen, usted dice, ya, esto ya sé cómo se hace. Sí. Y que claro, estamos analizando una ecuación que yo les dije que era de un círculo que proviene de una cónica.
Pero todo esto de completar cuadrados lo pueden hacer con todas las cónicas. Por eso es que es importante aprender a completar cuadrados. Y bueno, como vamos a practicar hoy día, voy a poner una nueva ecuación. Me avisan si hay alguna pregunta. En particular, yo considero que aquí, a ver, esta parte, eh, o sea, esa parte de ahí hay que recordar que primero hay que asegurarse que el coeficiente del cuadrado sea 1. Quieren eso lo van apuntando, ¿no? Primerito, chequear que el coeficiente del cuadrado sea 1. Eh, ya con eso, nos, nos tomamos el coeficiente de la X, el coeficiente de la X, y a ese coeficiente lo elevamos al cuadrado siempre y lo dividimos para 4 siempre. ¿Sí? No, no importa, ya sé que aquí es mucha coincidencia, que aquí es 4, 4, 4 por todos lados, pero es coincidencia, porque acá no es 4, ¿no? O sea, aquí era -2, pero siempre lo estamos elevando al cuadrado y dividiendo para 4. ¿Sí? Esa parte de aquí no cambia. Asegurándonos de que aquí el coeficiente vale 1, esto lo elevamos al cuadrado, dividimos para 4 y sale una cantidad que justo nos ayuda a formar el binomio. ¿Sí? A completar el binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a practicar. Voy a poner aquí una nueva ecuación. Voy a cambiar. A ver, un ratito que copio la ecuación. Sería así. 4x al cuadrado más 4y cuadrado menos 8x menos 4y más 1 ya. Por ejemplo, aquí tenemos una nueva ecuación. ¿Sí? Es de un círculo, ¿sí? O sea, ya como les dije, nos íbamos a concentrar en los círculos hoy día. Pero ya pronto verán bien, ¿no? Como sabemos que es un círculo. Es porque siempre me equivoco ahí. A ver, por si acaso, esta es una y al cuadrado. ¿Cómo sabemos que es un círculo? Porque el coeficiente de x cuadrado y el coeficiente de y cuadrado son igualitos y tienen el mismo signo. Los dos son positivos y los dos tienen un valor 4. Ese es el modo de reconocer fácilmente una circunferencia. Pero bueno, esa parte la vamos a practicar después. Ahorita lo que vamos a practicar es cómo pasar la ecuación de la forma general que está ahí a una forma de binomio al cuadrado, porque es un modo que nos permitiría graficar la circunferencia mucho más fácil. En cambio, así, tal como está ahí la ecuación, sí, yo sé que es una circunferencia, pero no sabría cómo graficarla, ¿no? Ahí mejor la tipeo en Wolfram Alpha y que me muestre la gráfica. Pero bueno, el proceso justamente que hemos practicado nos ayuda a eso, que es completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? Vamos a hacer el repaso. Agrupamos las X en un solo sitio. Sí, sí. Agrupamos las Y en un solo sitio. Las constantes las mandamos a la derecha, más a otro lado. Es decir,
el primer paso, recuerden lo que estamos haciendo, completar cuadrados. Primer paso, agrupamos las X, agrupamos las Y. Y las constantes las mandamos al otro lado. A cada una de esas agrupaciones, nos tenemos que hacer el proceso de completar, formar el binomio al cuadrado que hicimos, ¿no? Ahora vamos a hacer una por una. Vamos a hacer el primerito. Aquí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Asegurarse de que el coeficiente de x al cuadrado sea 1. Que por ejemplo, aquí justo no se cumple porque el coeficiente de x al cuadrado es 4. ¿Qué tenemos que hacer? Primero mantener la calma porque no hay que paniquearse. Sí, pero una vez que sabemos que el coeficiente no es 1, hay un truco para hacerlo, que es sacar el factor común 4. Y yo puedo hacer esto. 4 que multiplica como factor común cuadrado menos 2x. O sea, si yo no tengo coeficiente 1, le saco ese número como factor común, ¿no? 4 en este caso, bueno, ahí si ustedes confirman, ¿no? 4 por x cuadrado, 4 y 4 por menos 2 me da el menos 8. Sale lo mismo. Pero ahora sí tengo coeficiente 1 aquí adentro. Entonces aquí adentro de este corchete voy a aplicar la técnica de completar el cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomo este coeficiente de x y lo elevo al cuadrado y lo divido para 4. ¿Qué me queda? A ver, eso al cuadrado, 4 dividido para 4 me da 1. Y ese 1 es el que yo voy a sumar y restar para completar el cuadrado. Estoy aquí adentro del corchete. Le sumo y le resto 1. ¿Sí? Y ya ustedes saben, al sumar y restar 1 no he alterado la expresión original, pero me permite agrupar así, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y esa agrupación es el binomio que se puede convertir en binomio al cuadrado. Me voy a ponerlo aquí abajito. Sería la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 1 es 1, y el signo aquí es el signo del medio, que es menos. Eso elevado al cuadrado, el menos 1 que está aquí, fuera del paréntesis está el menos 1, y aparte había este corchete grande que está acá, con el factor común 4, que estamos. ¿Sí? Ahora tenemos un cuadrado y de esa expresión reemplaza a la expresión que está aquí. Si quieren, hacemos esto. A ver si dirá 4. A ver, 4 por x menos 1 al cuadrado. Y 4 por menos 1, menos 4. Así. Y ahora nos falta hacer lo mismo a esto de acá. ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? Y ahora vamos a ver al otro. Me dicen si hay alguna pregunta. Yo voy a hacer el de allá al otro lado. Para no mezclar. Sí. Tomo la expresión
me aseguro de que el coeficiente de y cuadrado sea 1, que aquí no es, pero podemos sacar factor común 4. ¿Sí? 4 por y cuadrado y 4 por menos y. Pero ahora sí, ahora ya tengo dentro del corchete, tengo coeficiente 1. Entonces, una vez que tengo el coeficiente 1, le aplicamos el cuadrado y dividido para 4, ¿no? Tomamos el coeficiente de la y, que es menos 1. Vamos a poner así. Y a eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos para 4. Por ejemplo, aquí sale feo esto porque sale un cuarto, sale una fracción. Y a mí me da pereza eso. O sea, pero bueno, eso salió. Así que este es el número que yo debo sumar y restar para completar el cuadrado. Entonces, más un cuarto menos un cuarto. Así. Y ya sabes, pues se trata de agrupar la primera parte de aquí para formar el binomio al cuadrado, que sería, a ver, la raíz de y cuadrado, que sería y, la raíz de un cuarto, que es un medio, sí, raíz y raíz, un medio. El signo de aquí en medio, que es menos, esto lo elevo al cuadrado, y este menos un cuarto, que está fuera del paréntesis, menos un cuarto. Y además estaba este corchete con el factor común 4. Todo un corchete, un factor común 4. Y toda esta expresión va a reemplazar esto que está aquí. ¿Sí? Ahora lo voy a escribir. 4 por ese paréntesis, y menos un medio al cuadrado. Y 4 por menos un cuarto me da menos 1. Ahora sí, pasamos todas las constantes a la derecha. Me cancela, por acá el menos 4 pasa al otro lado y me queda así. Y esa es la forma canónica. Se pueden cancelar esos 4. ¿Sí? Y esta es la forma canónica del círculo. ¿Sí? ¿Por qué me interesaría hacer este cambio? Porque cuando yo veo el círculo de ese modo, como les decía, es mucho más fácil graficar. Yo sé que el radio al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces el radio al cuadrado vale 1. Y despejando R, o sea, sacando la raíz, pues me queda 1 mismo. Así que el radio vale 1. Además, el centro donde yo debo poner el compás está aquí, ¿no? H y K. O sea, el centro está en 1,1 medio. Entonces yo en un plano cartesiano ya sé dónde poner el centro del compás y con qué radio para dibujar el círculo. Vamos a ver si lo logro dibujar. Como que aquí hay algo de espacios.
qué lado. Y lo voy a dibujar. A ver, con el centro en 1,1 medio. Medio. Ahí va el centro. Y con radio 1. Pero el radio a partir del centro, no sé qué pasa por aquí. Pasa por este punto. A ver, por aquí. Pasa por este punto, pasa por este punto y pasa por este punto. Más o menos. Chueco. Sí. A ver. Vamos a ver una cosa. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿dónde está la ecuación original? Está allá arriba. Y voy a tipear esa ecuación en Wolfram Alpha. Vamos a ver si logro proyectar. A ver, creo que sí se puede proyectar aquí en el sitio web. Sí, ese es el sitio web de Wolfram Alpha. Entonces ahí dice, entre lo que quieres saber. Ahí voy a tipear, es como que si fuera Google, pero ahí voy a tipear la ecuación que decía 4x². A ver, 4x elevado al cuadrado. Está, más 4y². Cuadrado. Menos 8x menos 4y más 1 igual a 0. Le doy Enter. Ahí se pone a calcular sus cosas. Miren lo que ahí dice círculo. Y está justo el gráfico que hice. No salió, ¿no? El gráfico. Está en la forma general, que es la que tipeamos. Me identifica la figura, que es un círculo. Aquí está la gráfica. Y aquí está otras formas de expresar ese círculo. Entre ellas está aquí la primerita, la ecuación canónica. Y otras formas más, pero bueno. Obviamente, como este es un sitio de matemáticos, empieza a mostrar otro montón de cosas, pero no nos interesa. Nos interesa aquí la parte de la gráfica, y no, justo es la gráfica que logramos hacer. Entonces, sí, ustedes pueden practicar completar cuadrados, o en general con las cónicas, que en uno de estos días deben ingresar al capítulo de cónicas. Y una de las habilidades importantes que hay es de justamente completar cuadrados para poder hacer el gráfico como uno lo haría a mano, el gráfico, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya no saben si lo han hecho bien o no, ustedes lo que hacen es tipear aquí en Wolfram Alpha y comparar si lo que ustedes graficaron es correcto o si se equivocaron en algo. Sí. Entonces, bueno, ahí está el círculo que justamente, como pueden ver, ahí está tocando el punto 1 medio, que es 0,5. Una parte del círculo está en la parte negativa de las Y. Está tal como hicimos. Claro que mi dibujo está chueco, ¿no? Allí voy a poner mi dibujo. Ahí está. Mi dibujo está chueco, pero salió. Eso es porque no traje un compás. Sí, pero ahí tiene el centro, ¿no?
medio. Así, una parte del círculo está debajo, o sea, está correcto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, me avisan. Las respuestas para el examen sería la expresión que está allá abajo, que dice la radio, esas Mm, serían las respuestas. La está más o menos por eso. aquí. Están las respuestas serían sí, 1,1 radio al cuadrado es igual a 1, radio 1. Esas serían las respuestas que nos ponen en el examen, Sí, ¿verdad? sí, o depende, porque a veces si el examen fuera de opción múltiple, a lo mejor me dan así y en las opciones múltiples yo debo elegir la de allá, podría ser, ¿no? Pero también puede ser al revés, me ponen eso y elijan la opción múltiple, ¿cuál es? O sea, yo debo dominar ambos procesos, ¿no? Pasar de aquí a acá o de acá a acá. Pero claro, a mí me interesaría mucho más esta forma, porque como usted dice, ahí yo puedo ver cuál es el radio y cuál es el centro, que es lo que me gustaría a mí saber para poder hacer el gráfico yo manualmente. Sí, entonces sí, eso, cuando usted estudia el círculo, sí, nos va a servir identificar ahí qué parte es el centro, cuál es el radio, como hemos hecho hoy día, como usted ha dicho, ¿no? Sí. Thank you, profe. A ver, entonces me avisan si hay alguna otra pregunta o duda. Yo voy a poner otro ejercicio. Pero ya para que se den cuenta de que completar cuadrados es una habilidad que tiene que ver con lo que vimos alguna vez de factorización y el binomio al cuadrado. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, cuando uno ya le pierde el miedo, ya uno lo hace enseguida, ¿no? Pero, y eso lo van a necesitar en el capítulo de cónicos. O sea, pero en realidad se trata de una habilidad que existe por separado. Voy a hacerlo en otro ejercicio por acá. Bueno, voy a borrar la pizarra, pero me voy a borrar. la- Ya, por ejemplo, yo escribo una expresión, ya olvidémonos un rato de lo que es circunferencia. Yo simplemente escribo una expresión así. Eh, Esto ya no nada que ver con circunferencia, pero ahí hay un cuadrado, o sea, ¿se puede completar el cuadrado? Sí, por supuesto que sí. Ya, siempre con el mismo procedimiento. Me aseguro de que el coeficiente sea 1. Entonces, si esto es cierto, yo tomo el coeficiente de x, lo elevo al cuadrado y divido para 4. Claro, en este caso van a quedar números horribles, sí, más que nada porque yo me acabo de inventar eso. Esto me queda 49 cuartos. Está feísimo. Pero ese es el número que me permite completar el binomio. Entonces, yo lo que hago es sumar y restar, ¿no? Aquí estaba así. Sumo y resto esta cantidad. Y esta agrupación, la que me permite hacer el binomio, la raíz del x cuadrado sería aquí x, la raíz de 49 cuartos, de aquí, la raíz de 49, 7, ¿no? Y la raíz de 4, 2. Aquí 7 medios.
El signo de aquí en medio lo pongo aquí. Y esto elevado al cuadrado. Y esto que está fuera del paréntesis, ya se queda fuera del paréntesis. Igual a 0, igual a 0. Hemos completado un cuadrado. O sea, el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la segunda cantidad, que está aquí, el doble de la primera por la segunda, entonces sería 7x por 2, y multiplicado por 2 por el doble, me queda simplemente menos 7x. ¿Sí? Y acá esto que está aquí, que me va a anular lo de aquí, y me queda la expresión original de donde yo partí, que era esta, ¿no? Sí. Claro, como que es que cualquier cuadrado es completable en cierto modo, ¿sí? No tiene que ver el hecho de que sea un círculo, sí, hemos aprovechado para estudiar un poco el círculo, pero esto no es un círculo, es simplemente una expresión que tiene una cuadrática, una ecuación cuadrática, ¿sí? Eso sí es una ecuación cuadrática. Y por lo tanto, en realidad también es completable como cualquier cuadrado, ¿no? Sí, con el mismo truco, y lo llevo a una forma así y ya. ¿Para qué me sirve eso? Pues yo qué sé. Claro, cuando estemos hablando ya de cónicas nos sirve para graficar, pero en realidad el proceso lo podemos repetir y practicar hasta que lo dominemos y le perdamos el miedo. Sí. ¿Qué pasa? Yo puedo cambiar a una expresión todavía más complicada. Vamos a poner aquí otra. Mm, Ahí, o sea, ¿se puede completar el cuadrado? Sí. Primero, nos aseguramos el coeficiente de x al cuadrado sea 1, que aquí no es el caso, pero podemos sacar factor común. Claro. Tres por x al cuadrado y 3 por 4, 12, ¿no? Menos 12, menos 12x. Y ahora sí, dentro del corchete hay el coeficiente 1 y ahí le aplico el cuadrado. Entonces esto es una cantidad que debemos elevar al cuadrado y dividir para 4. ¿Cuál es esa cantidad? Es esta que está aquí. 4. Me queda 16, 4, me queda 4. Casualidad. Me quedo 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, porque estoy dentro del corchete, más grande, sí. Dentro del corchete, porque aquí es donde el coeficiente es 1, y voy a sumar y restar esta cantidad. Menos 4. Y esa yo agrupo justo aquí. Eso me permite hacer el completamiento de cuadrado, ¿no? La raíz del x cuadrado, la raíz de 4, el signo de aquí en medio, cuadrado. Aquí está este menos 4 fuera del paréntesis. Un corchete grande con el 3. Y el igual a 8. Pueden confirmar, el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la segunda cantidad, que es 4. El doble de esta por esta, ¿no? O sea, menos 2 por x es menos 2. Y el doble menos 4x. Queda igualito.
menos 4 que está aquí, el 3 que está acá y el igual a 8. Es todo igualito. Pero este es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí si quieren simplifican. 3 por x menos 2 al cuadrado. Y 3 por menos 4 menos 12 es igual a 8. Y bueno, ese menos 12 pasa al otro lado a sumar. Aquí vamos a ponerlo mejor. Menos 12 igual a 8. O simplemente 3x menos 2 al cuadrado es igual a 20. Entonces ya pasé todas las constantes a otro lado. Al otro lado. O sea, en realidad sí, todo cuadrado es completable y lo podemos llevar a una forma de binomio. Sí, o sea, no es que solamente se hace con las cónicas, se puede hacer con cualquier cuadrado. Sí, lo que pasa es que este tipo de habilidad la vamos a necesitar en la parte de las cónicas, de modo que ya usted no se asuste y no se bloquee más que nada, ¿no? Es decir, vamos así, ya como conclusión final, ¿no? Ustedes van a estudiar un tipo de ecuaciones que se llaman cónicas. Ahí están. Sí. Y una de las habilidades que van a necesitar es de pasar de la forma general a una forma canónica que va a permitir mucho más fácil hacer el gráfico. ¿Sí? Y ustedes obviamente a partir de eso ya aprenden a reconocer si se tratará de una circunferencia. Hoy hemos hecho solo circunferencias, parábolas, elipses o hipérbolas. Y de ahí pueden comprobar con el sitio web Wolfram Alpha también, sin problema. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté estudiando eso, usted sabe que para cambiar de la forma de la ecuación de la general canónica, usted necesita hacer ese proceso de completar cuadrados. Entonces, si usted se traba porque no practica, ese es un problema, porque realmente no es que vamos a estudiar completar cuadrados, simplemente necesitamos esa habilidad. Entonces usted necesita no trabarse en esa parte para que usted pueda concentrarse en estudiar la cónica, ¿no? El tipo de gráfica y eso. Entonces, para aprender de estas gráficas, sí, es como que necesitamos esa habilidad. Sí, pero en el fondo lo que nos vamos a concentrar en el estudio es de las cónicas. Y dentro de eso, que vamos a tener que hacer ese cambio de formato de ecuaciones, es cierto. Pero bueno, o sea, eso se quita, o sea, cualquier bloqueo, cualquier miedo se quita practicando. Entonces yo voy a mandar, claro, esto no es algo que está en el libro, pero ustedes lo van a necesitar. Sí. Voy a mandar un par de ejercicios y voy a poner un quiz. O sea, para que ustedes practiquen y voy a hacer un quiz online, ¿no? En el aula virtual. Pero primero ustedes practiquen, ¿no? Con los ejercicios que voy a proponer. Cuando ya usted se sienta listo, ya cree que voy a hacer el quiz, entonces se mete al aula virtual, realiza ese quiz y se gana los puntos. Así, o sea, después de practicar, ¿no? El asunto es aprender una habilidad, no es que estamos tratando de bajar puntos ni nada de eso. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, me avisan. Profe, Sí, ¿usted cree que en el álgebra de Baldor haya ejercicios para eso? chus, ese libro hace rato no lo ubico. O sea, sí lo usé, pero yo creo que sí. O sea, o en los que dicen geometría analítica, en general los libros deben decir secciones cónicas, ¿no? No hay una página web por ahí donde hayan problemillas. Tratemos de buscar, o sea, no ubico bien ahorita cómo estará el libro de Baldor, ¿no? Pero tratemos de ver si tiene este capítulo o en los libros de geometría analítica del colegio, el Lehmann, algo así.
seguramente tiene las secciones cónicas. También hay el libro, el del Prepolitécnico de Ingeniería, tiene secciones cónicas. Y seguramente online sí hay, pero a ver, no me he puesto a buscar recursos. Pero sí, Ese libro prepolitécnico está en alguna parte en la web. no, en la web no. En la web sí hay, creo, el libro rojo. Déjame ver. Hago una búsqueda enseguida. Creo que se llama el libro rojo. Ay, del Prepolitécnico. Vamos a ver. De Villena. A ver, voy a transmitir. Del- me parece que es este libro. Moisés Villena fue un profesor de la ESPOL y bueno, ya no trabaja aquí, pero hizo un libro de matemáticas para el Prepolitécnico. Que se puede descargar. Vamos a ver si es cierto. Sí, empezó a descargar. Y vamos a ver si que tiene las cónicas, pero debería tener porque en el Prepolitécnico, al menos en el curso que él daba, sí, él enseñaba cónicas. El libro rojo de las matemáticas. Dedicatoria, ¿dónde? A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está el contenido. Chuzo, ¿qué será? Que justo no tiene ecuaciones, geometría plana. Puede ser que esté, a ver, vamos a buscar si es cierto. Debería estar en geometría analítica, que es en 485. Página 485. ¿Quién sabe? Ajá, en todo caso, bueno, espero que se cargue rápido, pero em, voy a buscar esta geometría plana. Voy a buscar material para que puedan practicar. Vamos a ver qué dice ahí. Y voy a proponer igual unos ejercicios en particular para que practiquen y luego de eso hacen el quiz. El quiz sí será exclusivo. Aquí está la ecuación de la recta. En geometría analítica, yo creo que por eso el libro de Lehmann, que es de geometría analítica, seguramente les puede ayudar. Em, distancia entre dos. Aquí está, por ejemplo, empieza en geometría analítica, la circunferencia, la ecuación canónica, que aquí está, si ven el x menos h al cuadrado, y menos k, el r cuadrado. Y sí, cómo hacer la gráfica, obviamente, con la ecuación canónica, la ecuación general, que está aquí. Entonces, sí hay material. Este es el libro rojo, que se llama el libro rojo de Moisés Villena. Así que es justo para practicar circunferencias. Aquí hay ejercicios, montones, problemas. Ahí viene con las otras cónicas, las que hablamos hoy, la parábola, seguramente debe tener un capítulo de elipses y de hipérbolas. Vamos a ver por acá, deben estar elipses, ahí está una elipse, los focos y todo eso. Y debe tener también lo de las hipérbolas, hipérbola. Entonces, sí, este libro puede ser el que, porque es un profesor que dictó en el PRE hace mucho tiempo y a ver dónde está. Chus.
Yo googleé el libro rojo de las matemáticas. Aquí, esto fue Moisés Villena y me salió para descargar, así que sí lo pueden, no es que deben comprarlo ni nada, ¿no? Es material de prepolitécnico. Entonces ese sí puede ser que usen para practicar. No, no todo de ahí sirve porque en realidad el libro originalmente era para las carreras de ingeniería, pero en el capítulo de las cónicas puede ser que, o sea, pueden practicar de ese capítulo o en los que les sirve a ustedes. Vi por ahí que tenían la ecuación de la recta y esos problemas en el ejercicio que se han visto ustedes, la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay otras preguntas. Me parece que practicando esta parte de completar cuadrados, ustedes van a estar, como decir, listos para estudiar las cónicas sin mayor contratiempo. Bueno, cualquier cosa me avisan y si no, pues, si no hay más preguntas, concluimos la clase aquí.